Bien, estamos de regreso y estamos con la doctora Mirta Soria, especialista en geriatría. Estamos hablando de los adultos mayores, de toda la problemática. Y recién, bueno, justo escuchábamos un audio que nos llegó, que me llegó a mi celular personal, ¿no? Porque y se lo transmití a la doctora, bueno, una señora que evidentemente es mayor, que tiene sus 2 dosis de AstraZeneca, nos dijo, y quería saber si estaba suficientemente protegida. Bueno, acá lo estuvimos charlando con la doctora, sí, tiene bastante protección, ¿no es cierto? Tiene bastante protección porque tuvo la suerte de tener las 2 dosis. Primero, de tener las vacunas, y segundo, las 2 dosis, cosa que no es poco. Lo cual no implica que esté exenta de riesgos. Exacto. Tiene que cuidarse exactamente igual. Tiene que cuidarse exactamente igual. La vacuna no significa que no me voy a enfermar, sino con la vacuna yo también estoy protegiendo al otro. Es lo mismo que decíamos al principio con el tema del barbijo. Hay gente que de pronto no se desea vacunar. Entonces es la que va a llevar el virus al otro, a su familia, a su entorno, en su trabajo. Para nosotros vacunarse es fundamental. Por eso es que se salió también con el tema de las vacunas en ciertos lugares, los vacunatorios aleatorios, en donde estaban en un supermercado colocando vacunas. Y bueno, eso es muy, muy importante. Así que Claudia, cuando nos pasó el audio, no es que no te vas a enfermar, sino de pronto va a tener menor sintomatología. Exacto. Menos tampoco significa de pronto que no voy a ir a una terapia, pero voy a tener menor cantidad de síntomas y voy a estar cuidando al otro. Está bien. La gente opina y opina, a veces es dura, ¿no? Pero, por ejemplo, le dice, buenas noches, doctor. Para preguntarle a la doctora, en mi opinión, un hijo que lleva a sus padres a un geriátrico es porque no lo asume. Debe disfrutar más tiempo de ellos. No creo que el pagarle un buen geriátrico lo vuelva feliz a sus padres. Por supuesto que si nosotros queremos que por último es la institucionalización de una persona mayor. Entonces, pero hay que ver también, hay que contemplar ciertas situaciones en donde, por ejemplo, una persona mayor con una patología como Alzheimer, en una de esas últimas etapas, debe ser institucionalizado. Eso no significa que, si bien ese papá o esa mamá, ese abuelo o abuela no reconoce al otro por la misma patología que lo lleva a perder la memoria, pero esa persona, el hijo, la hija, el nieto, el esposo, le conoce. Hay una película que El hijo de la novia fue famosa, en donde él la visitaba, no importaba que ella no lo conociera, pero él la conocía a ella. Exactamente. Nunca me olvidaré, yo estuve como directora en el Hospital Monoclínico de Geriatría, que estaba de director el doctor Mier, después estuve yo y ahora actualmente está el doctor Segura, en donde un señor llegó me preguntó, por favor, yo necesito internar a mi señora. Estaba con una patología de Alzheimer. Y me digo, ¿pero en qué etapa está? Y bueno, estaba muy deteriorada, un deterioro muy grande, no conocía ya prácticamente a nadie, entonces lo quería internar. Y bueno, la llevó, le dije, bueno, vamos a internarla acá, vamos a ver el tema de la adaptación. Fue a la semana, le celebró el cumpleaños, llevó sanguchitos, estuvieron todos los otros pacientes también. Y después vienen y nos dicen, falleció el señor, el marido. Entonces él lo único que quería era que su mujer estuviese bien asistida. Y nosotros en el hospital geriátrico tenemos funcionando una escuela. Entonces una escuela en donde empezaron a reeducar a estas personas mayores, porque muchas veces también tenemos esa negación de decir no vas a aprender, no vas a poder enseñar, no vas a poder hacer ciertas cosas. Cuando desde estas políticas públicas que comenzamos a transitar hace muchos años, tenemos la Universidad del Adulto Mayor, sabemos que podemos aprender, entonces, enseñamos a que acepten desafíos. No la tomemos a la cómoda, no. Aprendamos un idioma,
aprendamos a hacer algún tipo de actividad física, nos propongamos desafío. Sí. Por ejemplo, yo con el tema de la memoria, uno que tiene un auto siempre lo estaciona en el mismo lugar. Sí. Si yo te desafío y te digo, estaciona en lugares diferentes, tengo que ponerme a pensar dónde lo estacioné. O las personas mayores, ¿cuántas veces no le damos algo para que escriba? O para que lea. Sí. Entonces, si no puede ver, es porque el hijo, la hija, la persona que está a su lado no lo llevó, no hizo una consulta con un profesional, que es lo que decía acá la pregunta. Sí, sí, sí. Entonces, a veces no podemos con nuestros padres, no podemos ser padres de nuestros padres. Eso también es importante. No debemos ser padres de nuestros padres. ¿Cuántas veces, ay, no hagas esto, no hagas lo otro? Empezamos a tutelarlos y no debe ser así. Deben aceptar desafíos y nosotros debemos tener paciencia. A lo mejor me cuesta a mí, como me decía, hoy me llamaba una paciente y me decía, pues yo no sé manejar el celular. Bueno, dígale a su cuidadora o a su hijo o a su nieto que le enseñe a manejar un celular. O sea que ese concepto que por ahí uno dice, a ver, yo cuidé, crié, eduqué, asistí a mis hijos, los formé, tienen una profesión, tienen un oficio, bueno, ahora que hagan algo por mí. ¿Es así o no? No, yo creo que nosotros no tenemos hijos para que nos padres, cuiden. Nosotros tenemos una función que es esa. Nosotros elegimos esa función. ¿No es cierto? Nosotros elegimos ser papá. Lo cual no los obliga a ellos a devolvernos nada, absolutamente nada de esto. No, eso queda. Ellos hacen su vida, porque ya tienen su familia. Hacen su vida. Pero depende también todo el amor que uno le ha dado a ellos, que le ha brindado a ellos. Es como cuando decíamos, bueno, la persona mayor o el viejo o la vieja se volvió invisible. Sí. Preparamos todo, salimos, paseamos, no le invitamos a la persona mayor porque sabemos que tenemos que dedicarnos más tiempo para ellos. Sí. Entonces eso nos incomoda. Pero ¿cuántas veces nuestros padres nos enseñaron, nos repitieron una vez, 2 veces, 3 veces, más veces cierta frase, o cuando nos enseñaron a hablar o cuando nos enseñaron a caminar? Sí. Entonces también depende de la persona qué es lo que quiere devolver a sus padres. Sí. Que de pronto no es una obligación, porque no debemos ser, y yo repito, no debemos ser padres de nuestros padres. Estimularlos a que hagan. Hay muchas conductas, muchos ejercicios. Nosotros dábamos talleres de estimulación cognitiva con la licenciada Catalano, con los pacientes con Alzheimer. Sí, sí, sí. O ahora con la asociación de Parkinson que se creó con la doctora Yubi. Estamos por dar unos talleres este viernes, este sábado, para ver cómo podemos estimular o cómo podemos retrasar cierta sintomatología que pueden tener ellos. Es cuestión de preguntar, de saber qué es lo que podemos hacer. Hoy por hoy los niños quieren ir a la escuela de robótica. ¿Por qué no podemos ir las personas mayores? ¿Por qué no podemos aprender un idioma? O aprender fotografía. En la universidad se hacía eso. Sí. Hasta antes de la pandemia, por ejemplo, se daban cursos de turismo. Entonces, donde las personas mayores participaban y después ellos mismos armaban su recorrido y tratar de conocer y de investigar, de ver la historia que hay en cada uno de nosotros. No nos quitemos años, porque el quitarnos años significa que quitamos parte de nuestra vida. Sí. Entonces no debemos quitar. Entonces por eso el tema de la memoria es tan interesante y tan importante. Sí. Pero hay ciertas personas que con ciertas patologías no los podemos tener en nuestra casa. Bueno. Y para eso necesitamos que haya políticas públicas con el tema de los cuidadores. Lo último es institucionalizar a la persona mayor. Pero si no tengo quien me ayude, hay ciertas patologías, por ejemplo, demenciales, como vuelvo a repetir el tema del Alzheimer, porque Alzheimer se lleva un porcentaje muy amplio dentro de las demencias de las personas mayores. Va a llegar un momento en que ellos nos tratan mal. Nosotros el 15 de junio se celebra a nivel mundial el tema de toma de conciencia sobre el maltrato al adulto mayor. Cuando el adulto mayor, vos decías al principio, molestamos, sí o no. Sí. Cuando empezamos a molestar, nos empiezan a maltratar.
Y el maltrato a la persona mayor es algo que se ve, desde un maltrato económico, psicológico, de violencia. A veces venían y me decían, yo quiero internarlo acá a mi papá. ¿Y quién pide la internación? Yo. No, usted es médico. Si nosotros no lo llevo al médico, ¿cuándo fue la última vez que usted lo llevó al médico, a su papá o a su mamá? Y no me acuerdo. Sí. Entonces, o nos contentamos, lamentablemente, con ciertas obras sociales, de pronto, no, trae, yo te receto el antihipertensivo y nada más, y no lo controlo al paciente. O lo llevamos al papá, a la mamá a la consulta y hablo yo en vez de la persona mayor. Por eso la geriatría es tan importante que seamos especialistas para que tengamos empatía con ellos. Porque si no, como estamos, las consultas son rápidas de pronto, porque al tener mayor cantidad de beneficiarios puedo percibir más, porque lamentablemente las obras sociales no contemplan este tipo de atención hacia el adulto mayor. Entonces tengo que tener un cierto padrón de beneficiarios para poder tener un acceso económico de la obra social más o menos importante. Sí. Entonces atiendo rápido, si no directamente le hago la receta. Pero también porque los hijos muchas veces van y dicen, me hace la receta esta porque estoy apurado. Sí. O si no lo llevo a mi papá, pero yo estoy apurada, entonces voy y hablo yo en vez de hablar él. Ahora, le pregunto algo más que nada para aprender, ¿no? Para saber, porque supongo que habrán pasado miles de veces por esta situación. Un adulto mayor que va y reside en un geriátrico. Sí. Que a lo mejor por sus condiciones, ya sea de edad o por sus condiciones físicas o lo que sea, podría estar todavía con su familia en la casa. Pero para la familia fue más cómodo ir y ponerlo en un geriátrico. Claro, pero eso nosotros... ¿Y qué opina esa persona que está ahí en el geriátrico de su familia? No, está mal. Está mal. Por supuesto. Por eso nosotros en las residencias hay una ley de ancianatos en la provincia de Misiones. Esta ley pide que en la carpeta, cuando la persona mayor, haya un acta de consentimiento de su internación. Sí. Porque si no, la familia muchas veces, bueno, así molesta, entonces lo voy a llevar o lo llevan engañado. No. Sí. Debe haber un consentimiento. Es un derecho que debe tener la persona mayor. Sí, pero él no entiende, él no sabe. No. Debe haber un acta de consentimiento. Si él no sabe, no entiende, entonces tiene que tener una tutela. Claro. Debe haber una curatela. Claro. Pero eso no la hay. Entonces, ¿qué pasa? Por eso hablamos muchas veces de violencia y del maltrato, cuando es la violencia patrimonial. ¿Cuántas veces lo llevamos así, abuelito, yo te voy a llevar a cobrar al cajero y después la plata es para mí? Con uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con las personas mayores es el patrimonio. Sí, ¿no es cierto? Entonces, y es un maltrato, hablábamos de las residencias. Hay residencias y residencias, hay lugares y lugares para llevarlo al padre o a la madre. Pero yo tengo que ver, yo cuando estaba en el hospital geriátrico le decía a una persona que quería llevar a su familiar, primero recorramos lo que es esto, vea lo que es esto, vea lo que le podemos brindar. Pero no se borre, venga y participe de esto. Más bien por la experiencia personal de cada uno, ¿no? A mí por el lugar que me toca ocupar en un sanatorio privado, lo veo a diario, ¿no es cierto? De que una persona mayor que está internada, hospitalizada por una patología que amerita esa internación, como que, bueno, uno empieza a charlar porque forma parte de mi función y de hablar con ellos, ¿no es cierto? Están muy solos, bueno, ahora ni hablemos, ahora que o está con un cuidador o con una persona o solos. Pero estoy hablando de épocas normales, no pandémicas. He ido cientos de veces a las habitaciones a hablar con ellos porque me encanta aparte hablar con ellos y me hablaban siempre de la soledad, de que tienen 7, 8 hijos y hace 10 años que no ven a ninguno o que hay 2 que se ocupan de todo. Y también he visto algo que realmente produce cierta, no sé si llamarle indignación o malestar o algo que, por ejemplo, si lamentablemente esa persona
no responde al tratamiento y va a tener un final que no deseado, empiezan a acercarse. Empiezan a acercarse 7, 8, 9, 10 hijos que no estuvieron nunca, ¿no es cierto? Que no estuvieron nunca presentes, pero que en ese momento quieren estar todos y, bueno, es un pandemonio, ¿no es cierto? Sí. Pero hablo de todo, desde lo afectivo hasta lo patrimonial, hasta lo... Todo eso, todo juega un rol, ¿no? Todo, por eso digo yo, el tema de las vejeces, ¿en qué contexto estoy? ¿Con quién estoy? ¿Cómo me valora el otro? ¿Qué pasó con la etapa de la jubilación? Cuando me jubilé y dejé de ser la persona fundamental en un trabajo de pronto. Exacto. O la señora que tiene que tenerlo a todo el día, te voy a tener a vos, ¿no? Entonces empiezan los roces. Sí, seguro. Entonces empiezan los problemas, pero para eso debemos prepararnos, pero no hay talleres prejubilatorios. O los pocos que hay tienen poco cupo. Entonces, pero no nos concientizamos qué voy a hacer cuando yo me jubile, qué sueño tengo que cumplir, qué es lo que puedo proyectar, cómo puedo hablar con mis hijos, mira, yo quiero cuando esté mayor, quiero hacer tal o cual cosa. Tampoco muchas veces los padres queremos ser un peso para nuestros hijos, pero para eso también debemos charlar. Hay que charlar, hay que dialogar, pero en un diálogo apurado. No el tema, como yo suelo decir, la visita de inspección de muchas veces que vienen los hijos. ¿Cómo no hiciste esto? Mira, esto está sucio. ¿Cómo no pagaste tal factura? Sí. ¿Comiste, no comiste? ¿Qué pasa con la persona en soledad? La persona en soledad muchas veces pasa, si quiere, empieza la depresión. Sí. No quiere levantarse, o de pronto no comió, o le da lo mismo el día y la noche. ¿Qué pasó con los famosos almuerzos de Mirta Legrand? Nosotros tenemos un porcentaje bastante amplio, un 24% de adultos mayores, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y anteriormente también era importante la soledad de esas personas mayores. Entonces, cuando empezaron los almuerzos, era compartir el almuerzo con alguien. Entonces, estar solo, pero compartir con alguien. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces lo que dije al principio, vamos y queremos hacer una visita o queremos compartir, pero estamos todos con un celular. Sí. Sí, yo siempre cuento una anécdotas así de que uno va a un lugar, lo he contado muchas veces en los programas, porque uno se va a cenar, bueno, ahora no, pero en la época que se podía normalmente, y entraba una familia de matrimonio y 4 hijos, y se sentaban y estaban media hora cada uno con su celular. Y no hablaban una palabra. Sí. Y venía el mozo y estaba parado al lado, y ellos no encargaban nada porque no levantaban la vista al celular cada uno. ¿Sí? Y a lo mejor era el momento que salían socialmente a compartir, ¿no es cierto? Me imagino cómo será la casa entonces. Claro, era, bueno, ¿cómo vamos a compartir? Vamos, nos reunamos el día del amigo y vamos con los celulares, ¿no? Claro, sí. Vamos a compartir una conversación, entonces eso también. Y muchas veces los niños son los que están más apegados a los abuelos. Sí. Por eso también el tema de la salud mental con los duelos, con las pérdidas que se produjeron, ha hecho mucho daño también en el tema de los niños. Sí. Porque perdió el abuelo que era compinche, el que le enseñó a andar en bicicleta, lo perdió por el tema de este coronavirus famoso, que es la enfermedad de la soledad, también decimos. Sí. Doctora de Jardín América. Buenas noches, doctora. Ya que están hablando de los geriátricos, hay lugares en donde no existen. Por ejemplo, en Jardín América, solo tenemos el asilo de las monjitas de la iglesia. Sí. Es un municipio grande y no contamos con tan importante servicio para albergar y atender a los adultos mayores. Y Jardín América es importante. No es ya... Claro, nosotros, por ejemplo, el hablar de obras sociales que no tienen contemplado internación geriátrica, entonces, ¿a dónde van? ¿Dónde pueden estar estas personas asistidas? Nosotros, a nivel provincial, tenemos tan solo el Hospital Monoclínico de Geriatría. Sí. Que actualmente hay aproximadamente 60 personas mayores institucionalizadas. Y ahora estamos habilitando, el ministro, el doctor Alarcón, ya firmó el tema de un hogar que se llama Hogar Carmelina, que está dentro del Hospital Samic de Alem. Sí. Y son los únicos 2 públicos. Después las otras residencias, algunas que son privadas,
pero no están en condiciones de albergar a estas personas mayores. Sí. Pero ¿qué sucede? Se necesita. Si bien al principio alguien decía, ¿cómo vas a dejar a tu papá o a tu mamá en una residencia? Pero hay veces que es necesario. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa con esto. El año pasado nosotros se trabajaba con el Observatorio del Adulto Mayor, con la Defensoría del Pueblo de Posada. Se clausuró una residencia. Había muchas denuncias, pero nosotros no podemos ir de la noche a la mañana y clausurar un lugar porque ahí hay personas mayores que están habitando. Entonces, llamar a los familiares, se actúa en red, que es lo más importante, el trabajo en red. Se llamó a los familiares, a cada uno, y diciéndole, este lugar no está en condiciones para su papá, su mamá, su familiar. Tiene que llevarlo a otro lugar. Sí. Sí, pero yo no puedo pagar. Y bueno, pero ¿qué pasa también con la parte económica? Estas residencias también lucran. Sí. Se habilitan como empresa, pero si van a cobrar 20.000 pesos, quieren pagar, ¿y cómo vas a pagar 20.000 pesos para una atención mensual en donde se le da de comer, se le brinda una asistencia, por más mínima que sea, pero se le brinda una asistencia, en donde se le da la comida? Entonces, es todo un tema lo de las residencias de larga estadía. Nosotros pedimos desde el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Gerontología, que estas empresas, que estas residencias presentan una carpeta previamente a nosotros, visitamos con la gente de infraestructura hospitalaria y de ahí nosotros damos el ok o no, y el ministro pasa a la municipalidad correspondiente y ahí es donde se habilita. Pero, por ejemplo, como te dicen en Jardín América, hay tan solo un lugar en donde están asistidos por las monjitas, y las monjitas muchas veces no reciben la cantidad de plata suficiente. Claro. ¿Qué pasa con los pañales? Los pañales para adultos mayores, y las obras sociales te contemplan. Hay una obra social que actualmente le costaba dar o no daban los pañales y te decían, bueno, vamos a hacer un reintegro. O si no, muchas veces los pañales... Pero hay que tener el dinero para comprarlo. Pero por supuesto, pero muchas veces los pañales que nos proveían era de pésima calidad. Entonces, en vez de usar uno, tenías que usar dos, tenías que usar tres. Claro. Había un señor, por ejemplo, un familiar que tenía a su mamá internada en el hospital geriátrico, y pero yo traje pañales. Señor, ¿cuántos pañales traje? Ahí traje 2 bolsitas de 12 pañales. No, su mamá utiliza 3 a 4 pañales por día. Y ojo, que los pañales cuando amerita la patología, sí. Si no se estimula a que no usen pañales, que vayan al baño. Por eso el tema y función importante la del cuidador. No le pongas pañales, acompáñalo. Si él puede decir, acompáñalo al baño. Perfecto. Entonces, estimularlo a que hagan las cosas. No seamos tutores de nuestras personas mayores. Lo estimulemos. Me duele, no voy a caminar. No, debes caminar. Por más dolor tenés que caminar. Vamos a buscar una alternativa. Pero si no, no quiero caminar, bueno, no camines. No voy el tema odontológico, que es tan importante. Tremendo. Y que no los tenemos presentes. Sí. Las prótesis dentales muchas veces ya caen. Sí. Entonces tienen que volver a hacerlas o apropiarlas para esa encía que disminuyó. Sí. Entonces tenemos que educar a eso. Yo muchas veces hablo de una libreta gerontológica y hay un colega que me dice, no, yo no me quiero identificar como viejo. Digo, pero hay libretas para el niño, para el bebé, en donde van diciendo todas las cosas. Entonces, si nosotros tenemos una libreta gerontológica en donde te dicen tenés que ir al oculista, tenés que ir al otorrino, tenés que ir a un traumatólogo y demás, le vamos dando pautas para que lo vean. Porque si no, muchas veces el médico clínico no se fijó en los dientes si tiene o no. Sí. La buena alimentación, el tema de los hábitos saludables. Sí, totalmente. Hay tantas cosas para hacer. Hay tantas cosas. La experiencia misma, había un programa desde Salud, desde Nación, de la parte social, la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores, en donde teníamos un taller de la experiencia cuenta. Ajá. ¿Cuántas veces nuestros abuelos nos enseñaron las tablas de multiplicar? Yo me acuerdo de mi papá con los nietos, que las tablas teníamos que saberlas bien. Entonces, eso es importante y hacerlos participar a las personas mayores.
Entonces también estimularlos. Sí. Y le hablaba hace rato de los duelos que pasamos en estas pandemias, es terrible. Y los niños son los que muchas veces detectan la patología de la persona mayor. Mamá, papá, el abuelo se perdió, el abuelo no me supo decir tal o cual cosa que me la decía siempre. Con los signos de alerta. Los signos de alerta. Porque los hijos a lo mejor no tienen tiempo, no se dan cuenta. Y los nietos van y dicen, ah, mira, antes me hacía una chipa rica la abuela, pero sí, ahora no sé qué le pasó, está feo, le puso sal en vez de... o la torta, me di cuenta de que no está bien. Está bien. Totalmente. Sí, sí, seguro. Bien, nos dicen muy bueno el tema que tocaron hoy. Somos de Oberá. Queremos saber cuándo se reitera el programa. Recuerden que este programa es en vivo y se repite el sábado a las 13 horas. Todos los sábados se repite en el programa que damos los martes. Y a las 48 horas está subido a YouTube, al canal de los consejos de Manolo. Colgamos todos los programas, o sea que pueden ver todos los programas de estos 10 años, están en ese canal, ¿no es cierto? Así que lo pueden ver tranquilamente. Doctora, acá hay una pregunta difícil, pero bueno, o sea, capaz que tenga. Dice, ¿cómo puedo tener una entrevista con la doctora para que me asesore dónde la ubico? ¿Cuál es mi problema? Estoy con mi padrastro de 88 años. Sus hijos de sangre no se hacen cargo de él. Y yo soy el que está solo con mi señora y se me complica el cuidarlo por el trabajo. Tiene un ACV y está postrado. ¿Qué es lo que hablábamos nosotros? Son personas que necesitan estar institucionalizadas y las obras sociales lamentablemente no dan respuesta. Porque esa persona amerita una internación. Sí. Está postrado, los familiares de pronto no lo pueden cuidar, no es que no quieran cuidarlo, no pueden cuidarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Es la gran pregunta. ¿Lo llevamos a una residencia geriátrica? ¿A qué tipo de residencia lo llevo? ¿Cuánto puedo pagar yo para que lo tengan en una residencia geriátrica y que esté bien cuidado? Entonces, esa es la demanda que hoy por hoy existe y que no tenemos una respuesta adecuada. Sí. Internaciones geriátricas, y si el papá, por ejemplo, o esa persona es propietario, no te la dan. No habilitan una internación geriátrica, pero necesita ser asistido. Un cuidador domiciliario, bueno, está bien, vamos a oxigenar a esa familia para que tenga un cuidador. Él tiene hijos, de pronto los hijos no se hacen cargo. Entonces nosotros ahí queremos que actúe la justicia por el tema famoso de abandono de personas. ¿Qué podemos hacer? Pero mientras tanto son respuestas que se necesitan ya y no la hay. Entonces el Estado, bueno, tenemos el hospital de Villa Lanús, el hospital geriátrico, pero después no tenemos otra cosa. Y el hospital geriátrico siempre está lleno. Está lleno, igual que nosotros visitamos la semana pasada el Carmelina, está lleno. ¿A dónde lo llevamos? ¿Qué podemos brindar? En las municipalidades, si hay en algunos, por ejemplo, en algunos municipios hay lugares que dependen, ancianatos que dependen de la municipalidad, pero no tienen el personal adecuado. No hay una interdisciplina, no hay profesionales, no hay un kinesiólogo, no hay un terapista ocupacional. Entonces el cuidador, el chepibe de pronto que no entiende o que no sabe, no tiene una empatía con ese adulto mayor. Sí, totalmente. Los cuidadores domiciliarios nosotros estamos formando y estamos capacitando. Ahora queremos hacer un programa de capacitación desde la obra social del IPS. Por eso están también el tema de los centros de adultos mayores, clubes de abuelos, adultos mayores de la municipalidad. Entonces eso también es estimular y que vayan y participen estas personas. Pero si yo la tengo que llevar, no puedo, no tengo tiempo. Nosotros debemos estimular, como vuelvo a repetir, somos personas mayores y tenemos derecho. En el año 1948 se hablaba del decálogo de la ancianidad. Nosotros tenemos el tema de los derechos de adultos mayores. Nosotros nos acogimos en la Argentina a la Comisión Interamericana sobre la protección de derechos de la persona mayor. Pero estamos. Acá tenemos en la provincia de Misiones, está la ley sobre Alzheimer, la ley sobre el Parkinson.
Y estamos en la reglamentación, pero no hay muchas veces respuesta, lamentablemente, a esas situaciones. Y esas situaciones se dan más de lo que uno cree. Mi papá y mi mamá nunca me visitó, o me abandonó, o se fue, y después de últimas vienen para que lo asista la persona. Entonces dicen, pero mi papá, como dice, no, nunca me asistió como correspondía y ahora quiere que yo le asista a ella. Bueno, pero por ley tendríamos que hacerlo. Entonces, si no es porque nos nace a nosotros, la ley nos obligaría a asistirlo. Entonces, estamos con el tema de abandono de persona, la figura de abandono de persona. Pero lo que yo le digo a esos hijos, a ese familiar, y hay que buscar por todos los medios, ver cuál es la respuesta. Con el tema de la pandemia, todo era pandemia. Nos olvidamos del hipertenso, del diabético, del que tenía una patología neurológica o una patología crónica. No lo voy a ir a asistir porque capaz que se contagia. Y tuvimos mayor cantidad de infartos, de accidentes cerebrovasculares, porque no lo llevamos a asistirlo. Si no, está postrado, ¿qué puedo hacer? Y bueno, vamos a tener que recurrir a algún CAPS. Yo pienso, en los CAPS hay promotores de salud que muchas veces los promotores iban y los asistían y veían qué podemos hacer. Entonces se hablaba de la obra social, porque la obra social también muchas veces miran para otro lado y no hay esas visitas de trabajadores sociales para ver si esa persona mayor está siendo bien asistida o no en el hogar. Hay muchas cosas que debemos hacer, muchas cosas, y el Estado está respondiendo. ¿Cuántas personas nosotros tenemos con obra social internada en los hospitales? Una fractura de cadera. Y entonces no es una persona que sale de un día para otro. Nosotros tenemos muchas demandas dentro de los hospitales. Una de las grandes patologías son las caídas. Nosotros tenemos 4 grandes síndromes que hablamos de los monstruos de la geriatría. La polifarmacia. No, yo te quiero quieto, entonces te doy la pastillita para que duermas. Totalmente. Pero después te doy la pastillita para que despierte. No quiero que tome mucha agua porque va a orinar mucho a la noche. Entonces voy a tener que usar más pañales. Entonces le dan para dormir, le dan para despertar. El tema de las caídas, las fracturas, el tema de las demencias y la incontinencia urinaria. ¿Cuántas veces al papá, a la mamá no lo saco porque se orina? No, hay que sacarlo lo mismo. Qué tema, ¿no? Es mucho para hablar, es apasionante el tema y todas las cosas que podemos y debemos hacer. Y la respuesta que tiene que dar el Estado y la respuesta que tienen que dar las obras sociales, y no abandonar a los cuidadores. Hay que cuidar al que cuida. Cuidar al que cuida. Cuidar al que cuida. Esa es una... Porque eso es muy desgastante. Y entonces, vuelvo a repetir, ahí empiezan muchas veces los maltratos en la familia, porque cansan. Entonces, para eso están los cuidadores, para que oxigenen. Entonces, ahora estamos con carreras como acompañantes terapéuticos. Pero esos acompañantes terapéuticos tienen empatía con ese adulto mayor. O si no están ahí, cuando me llamó la señora me decía hoy, pero yo no sé manejar el celular. Pues usted tiene una cuidadora, dígale a la cuidadora que... Claro, tampoco es ir y sentarse al lado simplemente para hacer guardia y estar y cumplir las horas. Exactamente, entonces hay que estimular, hay que enseñarles, hay que educarlos con el tema de la música, que vayan a un club de abuelos, que vayan a un centro de adultos mayores, entonces que bailen. Me acuerdo en El Dorado se trabaja muy bien con las personas mayores. Iban a boliche. Hay un boliche que dijo, bueno, yo voy a la noche, de 21 a 24 iba a ser el boliche, habría para las personas mayores. Entonces el municipio se encargaba de ir, la dirección de adultos mayores y el municipio se encargaba de ir, de buscarlo y llevarlo al boliche. El dueño decía, bueno, consumen más las personas mayores que los jóvenes. Y entonces iban al boliche, las personas mayores iban al boliche. En El Dorado se armó el zambódromo de personas mayores, que fue espectacular eso, antes de la pandemia. ¿Por qué no lo vamos a estimular? ¿Por qué no van a poder participar de un zambódromo mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela?
Entonces también ¿qué vas a hacer eso? El tema de la sexualidad. Sí, todo un tabú. No, ¿cómo va a tener mujer o novio, mi papá, mi mamá? No quiero. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque son viejos. No es así. Entonces, por eso digo, es un tema muy apasionante esta. Y queda mucho por hacer todavía. Mucho por hacer. Lo primero es que nos respeten. Sí. Entonces yo aconsejo, respétennos, no nos traten de, ustedes respondan por nosotros. Nosotros somos personas mayores y tenemos derecho. Y no estigmaticemos al viejo o a la vieja, así como salen los periódicos, la jubilada falleció en una tal lugar. Septuagenaria, La septuagenaria que cruzaba la calle. Exacto. Entonces estimulan a las personas mayores, sus personas mayores que están allí, llévenlo al médico, que haga un buen diagnóstico, y hay que estimularlo, que escriban, que aprendan algo, llévenlo. Hoy estaba escuchando, no presté mucha atención, pero como que en el jardín municipal van a enseñar idiomas a personas mayores de 50 años, portugués e inglés. Llévenlo. O que vayan ellos solos. Le enseñan una vez, 2 veces, pero que acepten esos desafíos. No nos jubilen antes de tiempo. ya va a haber tiempo para jubilarse. No nos invisibilicen antes de tiempo. Está bien. Bueno, doctora, excelente. Sí, nos pasamos apenas 15 minutos, pero muy interesante, realmente mucho por trabajar, mucho por hacer, mucho por aclarar. Y bueno, un tema difícil, el tema de los geriátricos, más ahora con la pandemia, el tema de los cuidadores, el tema de quién se hace cargo de quién, hay cosas que hay que entender. Hay roles que hay que saber cumplir, ¿no es cierto? Los padres estamos para atender a los hijos, ¿no es cierto? Y no podemos pedir retribuciones después tampoco. Tampoco, pero debemos brindar una asistencia necesaria, brindarles amor, porque nosotros necesitamos mucho amor. Claro. Seguro. No exigirles, pero necesitamos mucho amor y que nos respeten. Perfecto. Yo estoy en la Dirección de Gerontología, por cualquier cosa que quieran comunicar. Sí, sabía. Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública. Bueno, doctora, un placer realmente, muy interesante todo, como siempre, así que te agradezco infinitamente porque, bueno, hay mucha gente que quería saber del tema. Sabemos que no hay que decirle abuelos, porque se ponen mal, así que, sí, yo creo que como que ahí uno se da cuenta de que llegó a cierta edad, ¿no? Sí. Así que, bueno, quiero agradecerle a la doctora Soria que se tomó este trabajo dentro de todo lo que es su temática, ¿no? Y porque le apasiona realmente esto y sé que está trabajando fuertemente en ello. Creo que hemos sacado interesantes conclusiones, ustedes también participaron muchísimo. Así que quiero agradecerle a ustedes también, que el programa lo hacemos entre todos como siempre. Esto era algo que quedaba pendiente, espero que podamos haber cumplido con ustedes. Así que recuerden, nos pueden ver el sábado a las 13 horas por el mismo canal, como siempre. El programa va a estar subido mañana o pasado al canal de YouTube de los Consejos de Manolo. Y seguramente nosotros nos veremos el martes que viene, como siempre, a las 21:05, puntualmente, con un tema de interés general por la salud y el bienestar de nuestros niños, recién nacidos, adultos mayores, adolescentes, en fin, de todos a quienes podamos darle una mano desde aquí. Gracias y que tengan una muy buena semana. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias por el espacio que nos brindaron. Por favor.